Bien, muchas gracias. Buenos días de nuevo. Ahora sí, ¿se escucha bien, por favor? Atrás también, ¿lo oyen bien? Habíamos iniciado el acto con unas palabras de bienvenida a Paloma de Castro, la vicerrectora de nuestra Universidad de Valladolid, encargada de Asuntos Internacionales. Y mira por dónde encaja muy bien, porque Miguel Delibes, una de sus cualidades es que es un personaje ya internacional, sin duda conocido y reconocido en todo el mundo, sin duda alguna, y de ello bien que nos orgullecemos los vallisoletanos. Señor decano, querido José Antonio, con tu permiso vamos a iniciar este acto de homenaje a Miguel Delibes, que con tanto cariño ha venido preparando la propia Facultad de Comercio en colaboración con la Alianza Francesa de Valladolid, cuya directora también hoy nos honra con su presencia. Por ahí tenemos a Carmen Castro. Aquí la tenemos, en primera fila. Bienvenida, Carmen. Yo quiero dar la bienvenida en primer lugar a los alumnos que lo son hoy, como lo fue en su día en este mismo centro, don Miguel Delibes. En particular tengo por ahí a Jesús Redondo, que también fue alumno de don Miguel y que ha querido unirse a este acto de homenaje. Quiero dar la bienvenida a los miembros del claustro de profesores, que lo son hoy, al igual que lo fue en su día, don Miguel Delibes, nada menos que durante 40 años profesor catedrático de Historia y Derecho en este centro de formación mercantil. Quiero dar la bienvenida a este acto, no a la casa, porque él está en su casa, pero sí a este acto, al decano, a José Antonio Salvador Insúa, porque hoy, al igual que entonces, don Miguel Delibes dirige este centro que dirigió el padre de Delibes, me refiero ahora a don Adolfo, el padre, durante nada menos que 33 años. Quiero dar una especial bienvenida a la familia de don Miguel Delibes, representada por Germán, catedrático de nuestra Universidad de Valladolid. Bien, de alguna forma doy también la bienvenida, me parece obligado, a Didier Belondrade, cónsul honorario de Francia en Valladolid, y aunque no está presente todavía en este momento porque está reunida en la Junta de Castilla y León, a una representación que nos ha llegado, una representante de la Embajada francesa, Cécile Fistenberg, que se incorporará posteriormente al acto. La razón de que tengamos esta presencia francesa en este acto, aparte del carácter internacional que ya comentamos al saludar a Paloma de Castro, es el hecho de que Delibes, como todo el mundo sabe, tiene un origen francés que arranca ya por los años en que se estaba construyendo el ferrocarril Santander-Alar del Rey, y el abuelo Frédéric Delibes, pues como dice el propio Miguel Delibes en uno de sus comentarios, se retuvo allí por aquello de que tenía que hacer el túnel de Portilón un poco más de tiempo, conoció a una montañesuca, Saturnina, y allí se casó nuestro protagonista que inicia la historia de los Delibes en España, Frédéric Delibes. Bien, es un pueblo, Molledo, donde se conocen que ha estado muy vinculado Miguel Delibes al mismo, y que ha sabido también reconocer a este paisano, no podemos decir hijo, él es hijo de Valladolid, nace en Valladolid, podemos solamente presumir de esto los vallisoletanos, pero allí pasó su infancia, allí pasó mucho tiempo durante su juventud, y es un hombre muy querido en ese pueblo. He tenido ocasión de constatarlo en alguna visita aquello que he hecho a Molledo, y le han dedicado, pues tiene un busto, tiene una calle, tiene también el reconocimiento de hijo predilecto, etcétera, etcétera. Como no menos cierto es que en Valladolid también le hemos dedicado pues 1000 consideraciones, entre otras la de hijo adoptivo predilecto de Valladolid en tiempos de Tomás Rodríguez Bolaño. Bien, Delibes, Ramón Domínguez, a quien tendremos el gusto de escuchar en brevísimos momentos, lo recuerda con mucha frecuencia, decía que para hilvanar una novela, para preparar la novela hacían falta 3 elementos, un hombre, una persona, un hombre, un paisaje, una pasión. Yo he reconducido un poco del punto de vista de norma mnemotécnica la frase y llamo una persona, un paisaje y una pasión, por aquello de la regla de las 3 P's, persona, paisaje, pasión. Bueno, pues Miguel Delibes, como persona, tiene no uno, sino 2 paisajes. El paisaje de su Cantabria de la infancia, estamos hablando, como decía hace un momento, de Molledo, del Valle de Iruña, donde, entre otras cosas, inspira su obra El Camino,
y otro paisaje castellano en la doble vertiente, paisaje rural de Sedano, donde él pasaba largas temporadas, y un paisaje más urbano en Valladolid, paisaje de la Acera Recoletos, del Campo Grande, del Paseo Zorrilla, y paisaje también de este propio centro, en sus aulas, en sus centros de profesores, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso es tan oportuno el que hoy nos reunamos aquí para hacer el homenaje a Miguel Delibes. La tercera pasión no es una sola pasión, como digo, sino tres las que tiene, la tercera característica. La primera, la familia. Él tiene 7 hermanos y 7 hijos, como lo recordaba también Ramón Delibes en una de sus admirables y deleitosas crónicas que nos hace todos los fines de semana en el norte de Castilla. Mañana, por cierto, aparecerá la última, la número 50 ya. Yo quiero agradecerle que nos haya permitido pasar estos ratos tan gratos recordando la memoria de don Miguel. 7 hermanos, 7 hijos, por lo tanto, un hombre dedicado también a su familia, esa es su primera pasión. La escritura es su segunda pasión, desde el punto de vista del periodismo y desde el punto de vista de la narrativa, de la cual nadie duda hoy que estamos ante un gran maestro. Y la enseñanza es esa tercera pasión que le llevó a estar trabajando en este centro de formación mercantil durante nada menos que 40 años. Él previamente había sido estudiante, se gradúa en esta escuela el año 1939-40, en el curso 39-40. Su hermano Federico, con el mismo nombre que el abuelo, se gradúa también el año 45. Y, como digo, no es posible encontrar un lugar más apropiado en la Universidad de Valladolid que esta, que es su casa. Hoy vuelve Delibes aquí, a su casa, vuelve a su universidad, vuelve a su escuela, convertida hoy en una flamante facultad de comercio. De haber podido imaginar que hoy llegase aquí Delibes, lo recibiría Clemente, nuestro Bedel. En la escuela donde él estudió le recibía exactamente el Bedel que da, digamos, lugar o pie a Delibes a esas 3 maravillosas novelas, 3 maravillosas redacciones de Diario de un cazador, Diario de un emigrante, Diario de un jubilado. Curiosamente, aquel Bedel, el señor Domínguez, que inspiró estas obras de Delibes, pues hoy tenemos aquí a su hijo Felipe, que anda por ahí un poco anónimo, pero vamos, yo quiero citarlo porque me parece que es una oportunidad decir que tengamos hoy aquí al hijo del Bedel que inspiró las obras realmente de Miguel Delibes tan queridas como estas. Bien, estamos en el año Delibes, pero es que además hoy es el día D. ¿Por qué es el día D? Porque siendo mañana, ciertamente, el cumpleaños, en este caso los 100 años de Delibes, pues resulta que hoy, por ser festivo mañana, académicamente hablando, vamos a celebrar en toda España cantidad de actos. Quiero citar, por ejemplo, el hecho de que en estos momentos, en la Real Academia Española, Víctor García de la Concha, el presidente honorífico de dicha academia, está haciendo un discurso de homenaje a Miguel Delibes. Pero junto con esto tenemos muchísimas más actividades. Hoy mismo en Valladolid se pondrá en escena Mujer de rojo sobre el fondo gris, interpretada por Pepe Sacristán, que ayer nos deleitaba con un coloquio junto con Ramón García en la Universidad de Valladolid. Hay 1001 actividades en toda España dedicadas a Miguel Delibes. Antes de acabar, yo quiero agradecer, puesto que vamos a tener ocasión de escuchar digo escuchar porque, bueno, es un teatro leído, una obra de José Manuel Alonso sobre Delibes, titulada Mirando al cielo, y yo quiero, antes de terminar, agradecer a los actores que de forma gratuita y generosa pues han venido preparando esta obra, escrita igualmente de forma generosa por José Manuel Alonso. Ellos son Pedro Martín, de todos conocido porque es un actor que ha intervenido en mil representaciones, pero ha sido también, lo sabréis, presidente de la Asociación de Amigos del Teatro de Valladolid. Manoli Martín, que ganó el pasado año el Premio Valladolid de Teatro. Ellos son Miguel Delibes, o lo serán dentro de unos momentos, y Ángeles de Castro, mira qué bien, y con ellos 2 grandes actores que son Joaquín Hillera y Pedro José Cantalapiedra. Para ellos y para José Manuel Alonso, que por cierto ayer se ha hecho público el reconocimiento a su labor como le han otorgado el Gran Premio de Periodismo de la Asociación de Periodistas Vascos, y entonces para todos ellos y para José Manuel pido un muy
caluroso aplauso. Muy buenos días. Es un verdadero honor, y lo digo con todo mi sentimiento y el alcance de la palabra, estar hoy aquí en este homenaje de la Facultad de Comercio, antaño Escuela de Comercio, cuando don Miguel la frecuentaba como alumno y luego como profesor. Y estoy aquí por él, y porque a Enrique Espinel nunca se le puede decir que no, pero en este caso menos. O sea, Enrique Espinel te cita, te dice, Ramón, ¿quieres ir a tal? Y digo, hombre, pero Enrique, es que tengo... Pero es que vas a hablar de don Miguel. Ah, entonces ya, no se hable más, no se hable más. Bien, voy a ser lo más breve posible porque hemos venido fundamentalmente y casi exclusivamente a escuchar un texto dramático sobre Miguel Delibes, y además, por lo que acabo de oír, que los personajes son también Delibes y Ángeles de Castro, su esposa, pues tiene un cierto, creo yo, parecido con Señora de Rojo sobre fondo gris, que hoy efectivamente Pepe Sacristán estrenará, y durante 3 días, no intenten buscar entradas porque están agotadas, en el Teatro Calderón. Miguel Delibes, la literatura de Miguel Delibes ha sido llevada, ha sido transportada, transformada, tanto en películas como en obras de teatro. Hay 9 películas basadas en sendas obras novelísticas de Delibes, y hay 4 obras de teatro que en orden cronológico son 5 horas con Mario, que todos conocemos, también interpretada por otra gran vallisoletana, Lola Herrera. La segunda es La hoja roja, es una obra que pasó un poquito más inadvertida, tanto en los escenarios como en las crónicas. Las guerras de nuestros antepasados, que también encarnó al protagonista, lo encarnó y lo representó durante muchos y muchos años aquí y acullá, allí, allende el mar, sobre todo en Argentina, Pepe Sacristán, el que hoy tenemos aquí en el Teatro Calderón, y Señora de Rojo, que es la última, que se estrena el 16 de noviembre del 2018, siempre de mano de Pepe, en el Teatro Marsillac de San Sebastián de los Reyes. Hoy la tenemos aquí, hoy, mañana y pasado. O sea, 9 películas y 4 obras teatrales. Entonces, ¿por qué esa prodigalidad de la literatura de Delibes transportada a un escenario, o si quieren serían, sumamos 9 y 4, 13, a los escenarios cinematográficos o teatrales? Pues él decía que efectivamente, él repitió más de una vez, que él no se veía haciendo teatro directamente, y por supuesto menos cine, porque le coartaba en el teatro que tenía que limitarse a un tiempo, un espacio de tiempo, una cronología muy estricta, muy corta, y sobre todo a un espacio físico de si aquí o en una casa o tal, mientras que en la novela tiene toda la libertad del mundo para irse de aquí, de allá, en el tiempo y en el espacio. Sin embargo, vuelvo a repetir, los cineastas se han fijado en ellas, 9 novelas, incluso algún cuento también, de los hermosísimos cuentos que tiene Miguel Delibes han sido llevadas a la televisión, en este caso de los cuentos más bien a televisión o a la gran pantalla. Bueno, yo diría, a ver, Delibes, se puede decir muchas cosas de él respecto a su lenguaje y respecto a su literatura y, por supuesto, respecto a la persona, pero él tiene por encima de todo el pulso de la lengua. Delibes tiene
tomado el pulso a la lengua y por eso es dueño de una gran variedad de registros que hacen que sus criaturas literarias, ¿se entiende?, hace de ellas seres vivos. Esto es muy fácil decirlo, seres vivos, pero es que es verdad. Esa variedad de registros, más de un autor han dicho que efectivamente nos caracterizamos las personas sobre todo y ante todo por nuestra manera de hablar, amén de la conducta de cada uno, claro que sí. Entonces tiene tal variedad de registros que, dicho bien y pronto, los personajes de Delibes son enormemente creíbles, tanto para el lector de las novelas, de donde luego parten las obras cinematográficas o dramáticas, como para los espectadores. Son enormemente creíbles. ¿Por qué? Porque los personajes de Delibes no hablan según quiere el autor, no. Los personajes de Delibes hablan como ellos saben y quieren hablar. Por lo tanto, no los creemos. O dicho de otra forma, y tampoco voy a ser mucho más extenso, Delibes siempre habla de tú a tú con el lector, y en este caso, ahora que vamos a hablar de teatro, estamos hablando de teatro con el espectador. Claro, hablar de tú a tú significa establecer un diálogo. Entonces, ese diálogo lo recibe, lo percibe el lector de las novelas, pero lo percibe también mucho más cuando alguien desde un escenario, desde un tablado, en este caso hoy, ahora aquí en Valladolid, esta tarde, Pepe Sacristán, nos lo cuenta, lo habla, lo traduce en esa lengua de la novela, ¿no? Entonces, fíjate, Delibes, o fíjense ustedes, Delibes dijo más de una vez, yo escribo de oído. Yo he prestado siempre atención a cómo se habla en el mundo urbano, cómo se habla sobre todo en el mundo rural, que él tanto frecuentó, tanto defendió desde su faceta periodística, que esto yo siempre vengo y repito, diciendo que la literatura periodística de Delibes tal vez ha sido un poquito o un muchito eclipsada por su literatura narrativa, pero que tiene una importancia categórica en la historia del periodismo del siglo XX. Él dijo, yo escribo de oído, ¿vale? Sí, él escucha, traduce, eso sí, lo transfunde en literatura, faltaría más, y de la buena, pero escribe de oído, y yo añadiría, por eso le leemos oyéndole. Cuando tú lees a Delibes, las novelas, le estás oyendo, te está contando la historia y además para ti solo, casi como si te la contase al oído, al escucho. O sea que ya de entrada, ¿cómo no va a ser trasladable sus historias, sus personajes al teatro o al cine? Entonces, claro, tenemos estos personajes fantásticos y el último llevado al teatro, como digo, que está hoy en Valladolid, Señora de rojo sobre fondo gris, que se estrenará esta tarde, aunque primero oiremos este estreno, pues tienen esa fuerza de lo vivo y del diálogo. Delibes siempre está dialogando con el lector o con el espectador. Y no digo nada más. Él, eso lo sabéis también, porque él lo dijo más de una vez y lo han dicho muchos críticos y muchos comentaristas y no pocos hispanistas en todo el mundo, que Delibes, ante todo y sobre todo, es un gran creador de personajes. Él, en el discurso de cuando recibe el premio Cervantes en Madrid, él lo acaba diciendo, repito de memoria y casi lo sintetizo, no soy tanto yo cuanto aquellos personajes que fui creando y que nacieron de mi fantasía y de mi imaginación. Hoy vamos a ver una serie de personajes nuevos y seguro que nos van a divertir y que vamos a oír también a Delibes y sus circunstancias. Muchas gracias. Quiero inicialmente agradecer a Enrique Espinel y a la Facultad de Comercio todas las facilidades que nos han dado para poder estrenar, aunque sea a través de la lectura. Gran parte de la obra que escribí en plena pandemia del coronavirus
dedicada a Miguel Delibes en el centenario de su nacimiento. Y lo hago recordando que en el precedente de esta facultad, la Escuela de Comercio, tan vinculada a Miguel Delibes y familia, en la que también estudiaron familiares míos y todos estuvieron siempre agradecidos a su dirección y profesorado, como lo estoy yo ahora a su decanato. Gracias de corazón. Y lo hago en nombre mío y el de los grandes actores, en este caso lectores de la obra, Manoli Martín, Pedro José Cantalapiedra, Joaquín Hillera y Pedro Martín. Y quiero aclarar previamente que he sido lector asiduo de Delibes, personaje tan vallisoletano como universal y de ascendencia francesa, pero que yo, como periodista en el País Vasco, le entrevisté cuando acudía a presentar algún libro. Y siempre hablamos de la lucha frente a la censura y de dos personajes, vinculados a su vida y a su obra, los compañeros, sobre todo los del norte de Castilla, algunos también compañeros míos porque trabajé con ellos en el País Vasco, sobre todo con Manu Leguineche, que hace unos días en Bilbao dio una charla sobre su vida y su obra, y en la redacción de la Gaceta del Norte en Bilbao con Martín Descalzo durante todo el concilio y Bernardo de Arrizabalaga, ex jesuita y profesor mío en Valladolid. Quiero agradecer a Ramón García su lección como biógrafo de Delibes con dos frases dedicadas al periodista y escritor universal. Su faceta periodística fue impresionante, pero la literatura le acabó eclipsando. Delibes era un hombre clarividente y con un extraordinario sentido común, dice también Ramón García. Y termino subrayando que además de Miguel Delibes y su mujer Ángeles Castro, he seleccionado dos personajes. Uno que coincide con los miles de personajes del escritor y es precisamente el personaje. Y el otro que coincide con sus compañeros, escritores, editores, críticos y sobre todo amigos, grupo al que le he dado el nombre de equipo. Comenzamos. Comienza la obra en una supuesta solana de Castilla, podría ser de Sedano, provincia de Burgos. En el fondo del escenario hay un banco de madera y detrás un decorado de una casa y de un paisaje del campo castellano. En escena entran Miguel Delibes y Ángeles de Castro, ambos con unos 50 años. Ángeles falleció a los 51 años, como saben, cada uno conduciendo a pie una bicicleta. Delibes se queda unos segundos mirando al cielo e incluso haciendo un gesto con una mano. Ángeles le observa y mira también hacia el cielo. No hay nada más bello que ver amanecer en nuestra querida Castilla. Es como si se estrenara el mundo. Hermoso cielo. Sí, es el mejor techo pese a la intranquilidad en que habita la tierra. Por eso a veces se enfada, se atormenta. No es de extrañar. Le ocurre lo mismo que a los seres humanos. Y lo que temo es la venganza de la propia tierra por explotarla y convertirla en un basurero. Pero hoy disfrutemos del encanto. Eso espero. Aunque la alborada ha sido fresca, de rocío mañanero, y se está levantando el viento y como tú dices, el viento expira fe, pero inspira también desencanto. Espero que eso no nos impida hacer la excursión en bicicleta y hacerla con los 4 mandamientos que impone este deporte: conocimiento, práctica, esfuerzo y sacrificio. Y que se aprecie al detalle en una Vuelta a España, en un Giro a Italia o en un Tour a Francia. Vamos, en media Europa, nuestro bien amado continente. Amado y viajado. ¿Recuerdas? Emprendíamos viajes con ojos de paletos, que es la mejor forma o manera de sacarle un rendimiento a los viajes. Y con ellos apreciábamos las diferencias con el lugar en que vivimos. Tú decías que cuanto más viajas, más claro ves el problema de Castilla, sus diferencias con el resto del mundo. Además, en todos tus viajes sacabas otro rendimiento, tus libros, y en todos los lugares te lo agradecieron. Recuerdo con nostalgia libros como Europa, Parada y Fonda o La Primavera de Praga, en 1968. Allí estuvimos, junto a los tanques soviéticos. La política en la calle
con gente repleta de esperanza y libertad. Y una dura lección. Aquel que estorbaba era reducido con tanques o tanquetas. Recuerdo que advertiste con acierto que ese comportamiento tan violento, torpe y demencial de los rusos terminaría volviéndoseles en contra. Oyes, advertiste tú a nuestros hijos que si cogen la bici tuvieran cuidado con el tráfico. ¿Dejaste a cada uno en su cama? Todos duermen felices. Aquí en Sedano disfrutan. Y es que disfrutar en un pueblo es un don de Dios. Es donde está la mejor verdad de la vida. Disfrutemos. Fíjate, Miguel, qué alto está ese cielo. Tan alto como lo han elevado los campesinos de tanto mirarlo para saber la suerte que les depara. Y como dice un amigo tuyo, una cucharada de suerte vale más que un barril de sabiduría. Esos campesinos miran al cielo tanto o más que a la tierra. Y es porque, aunque a la tierra la mimemos, la surquemos, la levantemos, la peinemos, la haremos y la escardemos, lo que haya de venir vendrá del cielo. ¿Cuándo han dicho que vendrían con los que hemos quedado? Bueno, nos hemos adelantado una media hora. Estarán todavía en la cantina desayunando. Ángeles, ¿recuerdas cuando nos conocimos? Yo tenía 15 años. Desde entonces fuimos una pareja de fidelidades personales. No solo personales, también fidelidades a nuestras ideas, a nuestro paisaje, a sus gentes, incluso a mis personajes. De eso doy fe. Pedíamos lo imposible. Sí, pero tú eras tan bella, grácil y alegre que a pesar de ser una niña, oyes, tenías una legión de moscones a tu alrededor. Pero yo disfrutaba porque, como decía Stendhal, la belleza es una promesa de felicidad. Fue el nuestro, entonces, un noviazgo de prueba. Teníamos unas reglas comunes y eso engancha. No solo pedíamos lo imposible, sino que lo fuimos alcanzando. Cierto. ¿Cuánto hace uno por ese amor que no contabas y que no está previsto en ningún código? Los enamorados son capaces de viajar o volar con sus ojos y de entenderse con pocas palabras. Es la visión o expresión de lo invisible, lo que solo está en su interior. ¿Recuerdas? No disponíamos de una peseta y nos pasábamos la vida en un banco del Campo Grande en Valladolid, mirándonos a los ojos y haciendo manitas. Teníamos que afrontar así el duro invierno o el muy cálido verano. Y fuiste tú, además de mi media naranja, mi equilibrio, eje de mi vida y estímulo de mi obra. Exagerado. Los sábados a la tarde íbamos al Café Corisco de la Plaza Mayor a beber una caña de cerveza compartida durante horas. La mayoría de los novios de entonces hacían lo mismo, así que aquel café se fue a pique. Antes de eso hiciste una exposición de las caricaturas que ilustraban crónicas y artículos del norte de Castilla. Aquellas caricaturas y dibujos que firmabas Max con X. Una simple y romántica ecuación. La M de Miguel, la A de Ángeles y la X de la incógnita del futuro para ambos. ¿Te acuerdas? Vaya que sí me acuerdo. Terminada la carrera de perito y profesor mercantil, comenzaste la de Derecho, gracias a un préstamo de la Caja de Ahorros que se denominaba Préstamo sobre la NOR para estudiantes. Y el 23 de abril de 1946 nos casamos en una ceremonia sencilla, muy sencilla, en la capilla del Colegio de Lourdes, donde estudiaste. A partir de entonces ya no tenía sentido aquella sección en el norte de Castilla de meditaciones en solitario. Es cierto. Los amigos del equipo del periódico me dijeron que hubo un Delibes anterior a Miguel Delibes, subrayando lo de Miguel y lo de solitario. ¿Recordando a Miguel de Cervantes o a Miguel de Unamuno? Reconozco que el primer Miguel Delibes lo superé gracias a ti, ya que podía disponer de 2 o 3 horas diarias
para la literatura después del periódico y de las clases. Y además, fuiste la primera en juzgar y corregir mis novelas. Y gracias a ti cambió mi vida al animarme a presentar mi primera obra al Nadal, que gané el Día de Reyes del 48. Gracias sobre todo al ciprés, que te dio sombra muy alargada. Mejor que al ciprés, al pino. ¿No recuerdas que en aquella primera novela, pese al título de La sombra del ciprés es alargada, el protagonista, Alfredo, prefería mejor que la sombra del ciprés a la del pino? Más redonda, más repleta, más humana. Los árboles. Tu querida y santa naturaleza. Esto que siempre ha repetido de soy como los árboles, nazco y crezco donde me plantan. Y siempre en Valladolid. Pese a las constantes tentaciones de otros lugares, sobre todo Madrid. Lo del árbol lo exageraba un poco, porque ya sabes que en Molledo de Cantabria también me plantó mi padre, asiduo lector del Quijote, y al que debo el amor por la caza, por los animales y sobre todo por la naturaleza. Y aquí en Sedano yo me planté por tu culpa. Te planté, pero no te di plantón. Y ahora que estamos con las bicicletas, a las que tú siempre has adorado, ¿no te viene a la mente cuando desde Molledo en Cantabria a nuestro Sedano en Burgos, recorrías 94 kilómetros y subías las cuestas con sudor pero alegría y las bajabas cantando soy el hombre más feliz del mundo? Menos mal que por culpa de aquellas cuestas infernales pronto me pasé a la moto, porque pensaba, necesito una bici que ruede siempre cuesta abajo, y consecuentemente me compré una moto, una Montesa de 125 centímetros cúbicos, que fue un escándalo en Sedano. Todos gritaban, ¡hay que ver qué artefacto se ha traído el de Libes! Teníamos ya 4 hijos, el primogénito de 3 años. Y ya pensabas en una locomotora para llevar a toda la familia. Y en aquellos años todavía no había coches y los pocos que pasaban la frontera valían una fortuna. ¿Te acuerdas del taconazo pisotón que había que dar para poner la moto en marcha? Y luego apretaba el puño en el manillar para que cogiera más velocidad. Yo amaba la moto a pesar de que me dejó tirado unas cuantas veces. Y una vez cogiste esa moto con 6 grados bajo cero y eso acabó en cólico nefrítico. Bueno, pero aprendí también que salir a Codornices en agosto con la moto constituía un placer inigualable. Bueno, y otro tanto ocurría en el regreso, con el anochecer y el aroma balsámico de los pinares. Pero te olvidas de otro riesgo no despreciable, la avispa. Sí, claro. En la moto el pecho del motorista es un puro matinsectos. Pero también la distancia ya no contaba para mí. Con las cuestas la moto no subía y había que aligerar su peso. Yo te preguntaba, ¿saltó? Y tú contestabas, espera un poco. Se abría un silencio crepuscular, ese silencio tenso que preludia la acción. Y al fin yo, como un capitán de paracaidistas, daba enérgicamente la orden, ¡salta! Y una vez que saltabas y no caías en la moto, yo conducía el cacharro hasta la cima y tú detrás andando. Y en la cima te esperaba liando un cigarrillo. Y cuando pasado un tiempo me veías aparecer andando en la última curva del camino, preguntabas, ¿te cansas? Y tú respondías, al contrario, me gusta. Y lo decías con una respuesta tan inocente como la ramita de helecho que traías entre los dientes. Y yo te advertía, ten en cuenta que ahora en la cotera tendrás que bajarte otra vez. Y tu respuesta era de cielo. No me importa, habrá otros helechos. Y volvíamos a recuperar la Montesa como algo vivo y juvenil. Enseguida vinieron los coches, el 4x4, el 600, el 2 caballos, pero ninguno nos hizo tan felices como la bicicleta. Nos sigue haciendo felices, ¿no? No, ya estamos muy mayores para eso.
La bicicleta ha sido siempre un medio de transporte corto, pero práctico. Y tú lo amaste, porque nunca te gustó la opulencia. Cierto, nunca me entendí con los opulentos. Siempre estuve con aquella frase del director de cine italiano Roberto Rossellini, cuando decía: nuestra opulencia contiene en sí las semillas de la muerte. ¿Recuerdas, querido, aquel artículo de 1970 que escribimos entre los dos dedicado a la emancipación de la mujer? Claro, hubo incluso una frase que nos pareció un poco dura. Aquella de que en los países de alta civilización la mujer no ha dejado de ser un objeto de lujo ni un burro de carga. Veíamos que el problema a mitad del siglo XX era más social que legal, aunque el cerco social fue una consecuencia del legal, prolongando durante demasiados años. Siglos, más bien siglos. Y aquí, en el reloj del tiempo, seguía la tradición. Y dentro de esa norma no cabía la equiparación de la mujer, nacida subordinada al hombre, para ayudarle en las faenas, alumbrarle los hijos, servirle y conservar los bienes y recuerdos familiares. La mujer ha sido explotada y vejada por una sociedad que se resistía a reconocerle unos derechos elementales. Yo añadí, ¿cuántas mujeres analfabetas hay todavía hoy, cuando la lengua hablada y escrita debería ser nuestra firme libertad? Razón tienes. La equiparación de sexos ha de ser ya un hecho, y la mujer debe ser médico, ingeniero o abogado, bueno, o cualquier otra profesión, lo que su talento o su preparación se lo permita. Y seguramente superará al hombre, porque es más estudiosa y más práctica. ¿No recuerdas que fui yo la que te animé a leer y escribir desde tus 18 añitos? Y aunque tu afición era el dibujo, te contagié la curiosidad y la afición por la lectura y la escritura. Así fue, y aproveché lo que aseguraban entonces los editores de mis libros. Desde los años 50, las mujeres leen mucho más que los hombres. Y Pío Baroja, cuando le visité antes de que muriera, no se lo creía. Yo fui tu primera lectora. Luego vinieron otras miles y miles. Las mujeres, nuestras queridas mujeres, que en la mayoría de los casos son mucho más responsables, y no necesariamente las madres, a las que eso se da por sabido. Y sois mucho menos despistadas que los hombres, porque ahora que me doy cuenta, tengo que volver a la casona. Me he dejado los bocatas de media mañana. Te acompaño. No puedo tener mejor compañía. Salen de escena con las bicis y termina el acto primero. Segundo acto. Este segundo acto se mantiene en el mismo escenario que el primero, en una solana de Castilla, la que han dejado Delibes y Ángeles cuando se han ido al final del primer acto. Aparece en escena el que calificamos como personaje, representativo del alter ego y de los cientos de personajes de las novelas y relatos de Miguel Delibes. Este personaje viste con ropa del abrigo castellano, pantalón de pana y boina. Para dar más vitalidad a todo este acto, sería bueno que el personaje apareciera con un perro. Además del perro, el personaje aparece con una escopeta, lo que demuestra su intención de ir a cazar y no a andar en bicicleta. Y porta también una bota de vino colgada de un hombro. El personaje da un trago al vino de la bota y mira al firmamento hacia un lado, hacia otro, y habla como dirigiéndose al cielo. A continuación entra a escena el personaje denominado El Equipo, y lo hace con su bicicleta y vestido con ropa elegante pero deportiva. Y en este mismo momento que me viene a las mentes que mi alter ego, don Miguel Delibes, el buen padre transmisor de cuantos personajes vivimos en esta vieja, noble e insólita Castilla, tiene razón cuando aparece a levantarse el día en estos campos y llega a la misma conclusión. No hay nada más hermoso que ver amanecer en nuestra querida Castilla. Parece como si estuviera estrenando el mundo y uno lo disfrutara tal si fuera Dios. Lo malo, ¿verdad, querido perro?, es que cuando los campesinos como yo esperamos que ese amanecer rompa en lluvia y si rompe,
no caiga una, 2 o 3 tormentas. Vamos, que sea el cielo condescendiente y dadivoso, y no se muestre enfadado, que traiga sobre seguro paz y progreso, y no calamidades. A la paz, hermano. Dichosos los ojos y los tiempos. ¿Qué? Admirando la tranquilidad con que habita hoy nuestra gloriosa Castilla, la Castilla, como escribe Delibes, cada vez más despoblada, envejecida y desprotegida. Sí, esa Castilla a la que nosotros nos amoldamos, pero las tierras no. Se vienen mejor esos animales como tu perro. Puede acariciarle, porque ya sabe usted lo que suele decir Delibes de los perros. Delibes suele decir que los perros son tan listos que solo les falta hablar. Yo no sé si hablan o no, pero hoy he soñado que solté una exclamación de perra vida. Y el perro me respondió: será la tuya, mi vida es vida humana. El trato que se le ha dado en Castilla siempre ha sido muy humano. Usted lo ha dicho. Y volviendo aquí de la cuestión, ¿cree que hoy la situación en las alturas será de bienes? Con sus temores va a conseguir que se vaya el sol y vengan las nubes. Esas nubes que ya se ven ahí, esas no arreglan nada. ¿Conviene que dejen agua o no? Pues ni siquiera lo puedo asegurar. Depende de la bondad de la lluvia, porque la situación que nos viene encima es una sarracina. El año pasado tuve que levantar la siembra sin coger una espiga. Y este año, usted puede verlo, otros temores. ¿Está sin llover desde cuándo? Eso se lo puedo decir fijo porque lo tengo apuntado en esta libreta. ¿Ve? De enero a la fecha de hoy no han caído ni siquiera 50 litros. Y esto después de un año en que se perdió todo. En que yo, para decírselo en plata, tuve que comprar hasta las semillas que sembré. Vamos, una sarracina. Pero esa posible lluvia de hoy es una buena esperanza. Es otro cantar, porque aquí ahora no está perdido todo. Y me han avisado que hoy viene don Miguel Delibes con unos cuantos amigos. Espero nos dé suerte. También viene su mujer, Ángeles. Vendrá de paseo. Delibes tiene una norma. Los personajes lo sabemos muy bien, y es andar y andar. Y dice que si no caminas no puedes meditar, que te quedas atrapado de pies y mente. Pero hoy no viene a andar. Venimos de paseo, pero con la bicicleta. Y confiamos en el buen tiempo. Claro. Viven en ciudad y controlan mejor el tiempo por los servicios meteorológicos de allí. Aunque solo Dios sabe caminar sobre seguro. Yo seguiré mirando al cielo. Y voy preparado para la caza. No solo mire al cielo, también a la tierra. Cielo alto, sí, pero tierra llana. Esa especie de mar, de tierra que se observa desde los cerros castellanos. Y lo que más se teme de ese mar de tierra es el comportamiento del cielo, ¿no? ¿Cuál ha sido el peor año de los que usted ha conocido? Pues se dice que fue el año de la Gran Guerra, que se contabilizaron en el pueblo de virgen a virgen hasta 26 tormentas. En esos casos, el alto cielo se cubría de nubes cárdenas, aceradas en los bordes, y al chocar unas con otras, ocasionaban horrísonas descargas sobre la vieja iglesia o sobre los chopos más cercanos. De virgen a virgen. Sí, de la Virgen del Carmen a la Virgen de la Asunción, del 16 de julio al 15 de agosto. ¿26 tormentas en un mes? Lo dicho, es el cielo quien ordena y manda. El otro día vino un escritor de esos que escriben sobre seguro y lo saben todo, y nos dijo que el paisaje de Castilla era el cielo. Entran en escena a un tiempo Miguel Delibes y Ángeles de Castro con la misma ropa y las bicicletas del primer acto, además de una bolsa con los supuestos bocadillos. Los dos han oído las últimas palabras del personaje. Ese escritor sería Manuel Bartolomé Castillo, un gran pedagogo de la institución libre de enseñanza. Buenas, hermano. De una forma u otra, libre o no, con enseñanza o sin ella, estamos en manos del cielo.
y mucho me temo que no van a disfrutar hoy de la bicicleta. Observen las nubes, se están volviendo bolos. Es igual, charlaremos con todos tus personajes, que hace tiempo no lo hacemos, incluso con tu perro. ¡Qué suerte! Hoy os veo a los dos. Señora, Hola, buen hombre, personaje alter ego de mi marido. trátame como a cualquiera de los muchos personajes de su marido, sin más, ¿eh? ¿Verdad, querido perro compañero? ¿Sabe usted también como yo, querido personaje, que mi marido expone sus ideas y relatos en boca de todos los personajes, de usted y de todos los que usted representa? Ese es su universo. Su universo, como el nuestro, repleto de pájaros. Perdices, codornices, patos, tórtolas, palomas, abutardas, grajos, abejarucos, el búho real o grande duque, la picaza, águilas, cernícalos, camachuelos, cucos, grajillas, el carabó o autillo, el mejor cantante nocturno. ¡Carajo, cuánto pájaro! Y es que el novelista, ¿no es cierto, Miguel?, deja que canten sus pájaros, hablen sus personajes, que narren sus vivencias, sus cuitas o aquello que sucede en lo más recóndito de su alma. En tus obras expones tus muchas ideas en boca de tus personajes, ¿no? Mis personajes y yo mutuamente vamos redondeando nuestras vidas. Ellos son seres que yo alenté interesadamente. Ellos y sus pasiones son, en buena parte, mi biografía. Su geografía. Biografía y bibliografía, porque los tipos ya creados viven una existencia real en mi cabeza y en las bibliotecas. Tú nos has regalado criaturas inmortales en tus novelas, personajes que encontraron autor y, siendo muy locales, se han hecho muy internacionales. En las novelas que he compartido con Miguel, creo que fueron 11, el recibimiento que hacía a sus personajes lo vivía en el campo, pero lo escribía en su despacho. Él mismo solía decirme que los personajes son como hijos y que para el autor, una vez que los desarrolla, resultan imborrables. Tú, personaje, lo sabes mejor que nadie con el famoso Lorenzo y sus diarios, de un cazador y de un inmigrante. Personaje con el que no solo Miguel daba rienda suelta a su pasión por la caza o la emigración, sino que le servía también como pretexto para crear uno de los personajes más definidos y paradigmáticos y para convertir en literatura universal un lenguaje aparentemente plebeyo. Fueron su quinta y sexta novela, en el 54 y 58, y tuvo claro el protagonista Lorenzo, que era alter ego suyo y ejemplar típicamente hispano. Cazador, producto del sol y el viento, bravucón y refrenado, largo de lengua y más corto en hechos, vehemente, soñador, perezoso, criticón, pero al propio tiempo limpio para amar, generoso en las entregas, noble en los principios y leal a la amistad. Razón tiene en sus palabras, pero yo añadiría que Delibes tiene otras preferencias, sobre todo los niños y los perros. Por ejemplo, en Nini, de las ratas, es como el niño Jesús entre los doctores, con 5 sentidos activos, incluso 6 con el sentido común, que advierte cuando llega la lluvia, y el sentido de la imaginación siempre abierto, y que hacía hablar a los mudos y ver a los ciegos. Un Nini que siempre tuvo el apoyo de su perra y el amor y el conocimiento del campo. Aquella su perra Fa, con la que hablaba y se entendía gracias al muñón en su rabo alegre y expresivo, capaz de comunicar, entre otras cosas, dónde había ratas o dónde rondaba el peligro. Miguel, hay una imagen de cazador que escribe en la que apareces con gorra calada, escopeta al hombro y perro, tu perro. Tú decías que un perro que vive contigo es siempre un buen colaborador y compañero. También decía: disfruto del trino de los pájaros, de las triquiñuelas de los perros y de la paz más absoluta. El mundial reportero, extraordinario compañero Manu Leguineche, aseguraba que la fuerza del sentir es del campo y de la soledad. Así es, soledad rota precisamente con niños y perros. Esos perros, como los he tenido, que son un prodigio de inteligencia. Los perros, sí.
Pero tu máxima atención siempre estuvo en los niños. ¿Por qué? Porque el niño es un ser que encierra toda la gracia del mundo y tiene abiertas todas las posibilidades. Es decir, puede serlo todo, mientras el hombre ha reducido sus posibilidades a una sola, el oficio o la profesión que desempeña. ¿Tanta importancia tiene para ti el oficio de cada uno? Le doy la máxima importancia. Seguramente porque, junto con la creación de una familia, la elección del oficio o profesión es la cuestión más importante con la que se enfrenta uno en la vida. La felicidad, en ese caso, no consiste en ganar mucho dinero, sino en que las tareas que se hacen se hagan con mucho gusto. Acertar a elegir la buena oportunidad que se le ofrezca a la persona, la más adecuada a su manera de ser y de pensar. ¿Recuerdas lo que siempre te perturbó de la sociedad? Pues no sé, quizá a mí el gregarismo, el que todos lleguemos un día a pensar y hacer lo mismo, la uniformidad social. Y vamos camino de ello, con ayuda de la televisión. Exacto. Y señalaban la televisión come cocos, único alimento espiritual y político de millones de personas. Y lo que nos viene con las nuevas tecnologías. Prefiero recordar a los niños, tus personajes favoritos, Miguel. Cada niño para Delibes es un personaje distinto. No tan distinto, no. Todos fuimos, por ejemplo, Daniel Mochuelo de El Camino, con amigos como Germán el Tiñoso, Roque el Moñigo, La Buena de Mica, dueños de la tierra y de la vida sencilla en caminos infinitos. Solo la muerte de Germán el Tiñoso le dio una vuelta de la tierra al cielo, del tiempo vivo y libre de Molledo al muerto y esclavo de la ciudad. Lágrimas de Daniel, el mochuelo que no logra el camino elegido al saber que ese camino lo alejaba de su querido pueblo. Ese proceso que sufre un niño ante la amenaza de dejar el campo y marchar a la ciudad, ¿no te ocasionó problema? Bueno, algún crítico me acusó entonces de retrógrado y otro de que trataba de enfrentar a la cultura rural con la urbana. El tiempo me ha dado la razón y la literatura al aire libre, la del reclamo de la naturaleza, se ha convertido ya en literatura de combate. A mí, la naturaleza me ha fecundado y necesito vivir muy cerca del campo, a un cuarto de hora como máximo, como ocurre en Valladolid. Y lo que hacía falta era oír. Oír siempre a los que forman las viejas historias de Castilla, los que hoy mienten quienes dicen que son nuevas e imperiales. La tuya fue la mejor lección. Hasta el punto de que el progreso consiste en establecer las relaciones hombre y mujer con la naturaleza en un plano de concordia. Y sin embargo, el hombre de hoy se ha convertido en depredador de sí mismo y de su entorno vital. Hombres o mujeres que son anulados por la política y los políticos. Con la dictadura, los castellanos pasamos a ser los vencedores vencidos de nuestro tiempo. Y con la democracia nos convertimos en perdedores perdidos. Su miseria y sus símbolos son secuestrados y utilizados por los políticos instalados en Madrid. Y hoy siguen promocionándose otras regiones de nuestra España. Precisamente esas regiones que no desean que España sea un solo Estado, grande, unido y libre. Así los políticos se metieron el bolondrón en la cabeza, pusieron puertas al campo y los pueblos castellanos se vaciaron por falta de ayuda y promoción. Y los jóvenes tuvieron que irse por narices donde había trabajo. País Vasco, Cataluña, Madrid. Todo eso está en las obras de Miguel, en su sincera autocrítica de lo que más quería, su Castilla, que seguía siendo vieja y destinada a una progresiva decadencia. Una Castilla solo dueña de una tierra dura y de la vida sencilla en caminos infinitos. Y añado que si es Castilla el corazón de este país, toda España, toda, debería preocuparse cada vez más de ese corazón. Un corazón, su corazón maestro, en el que la infancia y la muerte están en los extremos y están en sus obras como si tal cosa. También están la ternura y la amenidad, porque hay mucho sentido del humor en sus personajes. Y, por ejemplo, el gran éxito de El Camino
se debió a lo que tú, Miguel, decías, que una novela es valiosa en la medida en que acierte a explorar el corazón humano. Le siguió mi idolatrado hijo Sisi en el 53, que fue de nuevo novela realista, de crítica social e intención moralizadora. En aquel tiempo falleció mi padre en Molledo. Podéis imaginaros mi dolor con solo saber que él me enseñó a amar todo cuando en el mundo es más digno de amarse. Menos mal que en unos meses después recibimos la enorme alegría de nuestro quinto hijo, que tú lo definiste como llora bien, duerme mal y mama bien. Luego es muy normal. Hijos, todos extraordinarios. Y enseguida vino tu intensa obra Diario de un cazador en el 55. Quilicua. Ahí el maestro supo recoger el idioma castellano más vulgar y presentarlo junto al amor por la naturaleza y la caza. Mi intención era hacer ver a ese gremio millonario de cazadores que la obra, además de la consideración literaria, tenía la cinegética y el mayor respeto a la naturaleza. ¡Cuánta caza y cuántos cazadores! ¡Dios mío! 10 libros y muchos más escritos en voz en cuello. Caza de codorniz, perdiz, conejo, liebre, paloma, tórtola y nunca, nunca la caza mayor o descontrolada y prohibida, claro. Fui desde niño cazador con mi padre. Yo ejercía solamente, de acompañante, de morralero. Más tarde me di cuenta de que la caza me había cazado. Y hoy soy un cazador que escribe más que un escritor que caza. Yo creo que no podría escribir sin cazar y salir al campo. Y no podría cazar ni amar tanto el campo si no escribiera. Y fue la caza la que me acercó a los conflictos y a la psicología de mis paisanos. Y seguiste en la brecha. Nunca has abandonado la caza. Nunca, porque la claudicación es una muerte pequeña. Y soy enemigo, ¿verdad, Ángeles?, de los adioses, de soluciones drásticas y definitivas. Por eso te viene bien el descanso de Sedano. Siempre recordaré cada mes veraniego de los años 50 y 60, rodeado de niños, leyendo a ratos, pescando truchas y cazando codornices. Con ello, todos los veranos mi mente y mi sistema nervioso se recuperaban, a pesar de que en esta casa nos juntábamos unas 13 personas. Era un mes de seda, muy sedano y muy sedado. Y ante cuartillas vírgenes, imaginación suficiente. Y sin descuidar el periódico. ¿Recuerdas aquella lucha permanente frente a la censura en el norte de Castilla, desde tu puesto de subdirector en el 53 y en el de director a partir del 58? Traté de hacer una campaña denunciando la vida infrahumana de los pueblos de Castilla. Para ello tenía un grandísimo equipo de jóvenes profesionales al que se le dio el nombre de El Norte 60. De Leguinecha a Umbral, de Jiménez Lozano a César Alonso de los Ríos, de Miguel Ángel Pastor a Ángel de Pablos, de Martín Descalzo a Rizabalaga, de Fernando Altés a Pérez Pellón, de Félix Antonio a otros muchos. Una verdadera escuela. Yo solo era el coordinador e inductor. Ellos también fueron mis maestros. Y como todos los maestros, ellos me enseñaron a ver, descubrir, pensar y hacer. ¿Recuerdas que teníamos una medida fácil de entender y difícil de aplicar en aquellos años de la dictadura? La recuerdo yo, porque siempre se la oía a Miguel. Aparte del suceso, del hecho conocido, tú subrayabas que el periodista está también para levantar la piedra y sacar lo que algunos se han encargado de ocultar. Por ejemplo, lo olvidado que estaba y está el campo castellano. Así era. Y esa denuncia nos costó problemas con la censura. La máquina endiablada. Lo más irritante de la censura no es lo que corta o lo que obliga a no publicar, sino lo que te obliga a decir por boca de ganso. Vuestra consigna era pisar la raya de la censura e ir ganando espacio, pero no traspasarla. Era un forcejeo constante con el poder establecido. El problema principal fue mantener el carácter liberal, castellanista y agrario que el diario había tenido desde su fundación
en 1984. Por lo que hubo problemas serios con la censura, que incluso te hizo dimitir del periódico para evitar su cierre. Y no se nos olvida que levantaba la liebre con su astucia al aprovechar el hecho de ser novelista para decir lo que le venía a las mientes y no poder soltarlo en los periódicos. Incluso recogiendo después en los personajes de su novela Las ratas y su relato Viejas historias de Castilla la Vieja, algunos de sus textos más duros, muy buenos palos. Fue un acto de rebeldía ante la actitud de Madrid frente a la campaña del norte de Castilla y su gran equipo. Fue una lucha directa y periodística. Lucha directa y clara, porque, Miguel, tú enseñaste a tus compañeros de fatigas que en el periodismo, para contar lo que pasa, cuantas menos palabras, mejor. Porque el receptor siempre tiene prisa y quiere enterarse cuanto antes de lo que ocurre. Basta con responder al qué, quién, cuándo, dónde y por qué. Y a veces al para qué. Y que lo que cuente sea verdad contrastada y siempre en pocas palabras. Eso me lo enseñó el maestro de Derecho Mercantil Joaquín Garrigues, que me despertó el interés por la escritura y logró seducirme con la palabra precisa y la frase corta de texto y larga de expresión. A través de ese mágico juego sabía sacarse una metáfora de la manga, una metáfora rutilante, divertida, y me ganó para un mundo en el que nunca había imaginado, el de las letras. Y lo hizo, eso sí, con la íntima complicidad tuya, Ángeles. Ah, la palabra, que vuela tanto como la perdiz roja. Lo confesaba el maestro Delibes cuando venía a los pueblos a recoger vivencias y palabras, frases, refranes. Un día nos confesó que las palabras son los ladrillos del pensamiento. Si desaparecen o no son las adecuadas, el edificio de un determinado pensamiento o de una lengua o de una historia se viene abajo y se hunde. Le ocurre lo mismo que a las iglesias de nuestros pueblos. Aunque en ese caso no son ladrillos, sino piedras milenarias. Y no solo son iglesias, también castillos, palacios, edificios construidos con piedra noble y donde ocurrieron hechos históricos, y que ahora son edificios derruidos, y lo son en pueblos moribundos, desolados. Son piedras milenarias como serán sus obras, maestro. Obras no siempre de niños, pájaros, naturaleza, como por ejemplo 5 horas con Mario, en la que la protagonista principal es la muerte y la España de entonces. Un largo monólogo enmarcado en una mujer, Carmen, ante el cadáver de su marido. Un marido convencional, de clase media. La crítica lo señaló que era una obra difícil y compleja, una pieza maestra de observación psicológica femenina. Cuando la escribiste vivíamos entonces en los vitoreados 25 años de paz, muy preocupados por lo que pasaba dentro y fuera de España. Nunca he estado en contra de los avances técnicos, pero me opongo al progreso desbocado, sin sentido, que arrastra en su marea tantas y tantas vidas. Yo te completo la idea. No concibes otra manera de organizar la humanidad que sobre la máxima amaos los unos a los otros. Exacto. Siglos de cristianismo no han bastado para eliminar injusticias, vejaciones, hipocresías y crímenes que acompañan al paso del hombre o de la mujer sobre la tierra. Ese aumento considerable de divorcios que están produciendo ya niños sin padres o con padres rotos y que va en aumento, reduciendo el amor a lo meramente sexual y la muerte a un mero desagüe. ¿Y qué nos traerá todo eso en el futuro? Pues lo que está reflejado en la novela Parábola de náufragos. Fue una obra que la tenía tan dentro que la terminé en una tirada. Denuncié elementos confabulados en el mundo contra el hombre y la mujer. Autocracia, consumismo, la droga, y añadía en España nuestro tradicional cainismo que nos ha llevado a constantes enfrentamientos ayudados por nuestra manera de ser apasionada. Tú mismo decías que vivíamos un tiempo de mentiras o de medias verdades, que es aún peor. Era el comienzo de los años 70 y el tiempo seguía pasando.
y seguirte respondiendo que no a aquel Madrid donde nacían periódicos de carácter liberal que te ofrecían la dirección. Un Madrid donde se cocía el premio Nobel de Literatura que merecías, pero que tú seguiste apostando por Valladolid. Volvamos a nuevos éxitos como El Príncipe Destronado. Se trata de un pequeño fragmento de la vida de un niño, Kiko, un niño que pronto cumpliría 4 años y vivía en una familia acomodada. Era una época todavía muy marcada por el enfrentamiento fratricida de la guerra civil y una lección en la novela: lo que de niño se aprende, tarde se olvida. Fue aquel año cuando tuviste, Miguel, una depresión por todo lo que te venía encima. Tuve fases como tiene la luna. En las fases crecientes era exultante, eufórico, y en las fases menguantes más bien un tipo deprimido. Se olvidaba de sus personajes, y menos mal que cargaba la batería reuniéndose con la familia. Modestia familiar aparte, si a Miguel le he dado 7 hijos y vendrán muchos nietos, he de reconocer que él nos ha dado permanente felicidad. Y miles de lectores, tú la primera. Todos sus personajes celebramos en aquel año 73 la candidatura a miembro de la Real Academia de las Lenguas. Cuando te eligieron nadie había que mereciera esa gloria inmortal. Te tocó la letra E, minúscula, de embrujo y estrellato. Coincidió con el hecho de ser abuelos por partida doble, de una hija y de un hijo. Y recordamos también el paso del tiempo. Y es que, a lo largo de la vida, hay grandes briznas de dicha que de repente se deshacen como pompas de jabón. La muerte lo reclama todo, desde tu propia vida. Ángeles se retira, lentamente va saliendo de escena. Lo nuestro fue siempre un amor compartido y una empresa de 2. Yo producía animado por ella y ella administraba mis escritos y mis cuentas. Hemos vivido 35 años de amor y compenetración, pero es muy fugaz todo esto de la vida. Ella fue mi mejor mitad y, por tanto, me siento en este momento incompleto y completamente abatido. En homenaje a Ángeles, siempre recordamos, Miguel, aquel poeta de agonía del poeta italiano Giuseppe Anduretti que tanto le gustaba. Morir como la codorniz, una vez atravesado el mar, en los primeros arbustos, pero no vivir del lamento como un jilguero cegado. Miguel, escucha. Dios, en que siempre has confiado, te proporcionará paciencia y consuelo. No vivas cegado. Goza con el recuerdo del ser más querido, Ángeles, cuyos valores, encanto y simpatía han dejado un recuerdo imborrable en todos los amigos que tuvimos la fortuna de conocerla. Mirad el cielo. Dios ha oído nuestro reclamo. Ya caen las primeras gotas. Salen de escena, fin del segundo acto. Tercer y último acto. Este tercer acto se desarrolla en una habitación o despacho de la Casa de Delibes en Valladolid, con el fondo de una reproducción del famoso cuadro Señora de Rojo sobre fondo gris. Lo ideal sería que hubiera una mesa de despacho, unas butacas o sillas, un pequeño bar con unas copas vacías y una biblioteca con libros. El telón de este tercer acto se abre sin nadie en escena. Del final del acto segundo a este tercero ha transcurrido más de 30 años, y esos años se deberían notar en los 3 personajes, sobre todo en Delibes. En los otros 2 no tanto, porque siguen representando a los mismos, personajes y equipos. El primero en entrar en el supuesto despacho es el personaje conocido como equipo, con ropa de calle, no deportiva como en el año acto anterior, y en las manos un paraguas, una cajita con una estilográfica en su interior para regalar a Delibes, una botellita de licor de la que se servirá en el interior del acto y 2 novelas de Delibes, Señora de Rojo sobre fondo gris y El hereje. La tarde se mantiene triste, pero en la cafetería de la esquina se ha apreciado que el ciudadano vallisoletano está alegre, porque después de muchos días de sequía ha llovido
y eso esponja el espíritu y se nota en el ambiente. Ayer coincidí con unos amigos profesionales y recordamos cientos de palabras que sobreviven gracias a nuestro amigo y compañero Miguel, con el que hemos quedado, personaje y yo, para recordar tiempos pasados y seguir mirando al cielo de cara o de cruz al complicado futuro que nos espera. A continuación entra en escena el personaje vestido como de domingo, con ropa un poco más fina que en el acto anterior. Trae en sus manos una jaula con una garajilla, podría ser disecada, la Milana bonita de la novela y película Los Santos Inocentes, y en una bolsa unos dulces. Este personaje sigue tratando Delibes de usted por respeto. Al ver al equipo, saluda. Buenas tardes, buen amigo. Te me has adelantado. Venga ese apretón de mano. Bien te veo. Y también la veo a esa Milana, siempre bonita y siempre en el recuerdo. Es una buena pieza, ¿no? Al salir de casa me ha venido la idea a las mientes y he traído a la Milana bonita, que conservo. Ah, y unas pastas del pueblo para regalar a don Miguel. Hoy, con vuestro reencuentro y el suyo, para mí es un día de fiesta con amigos. Ideal para pegar la hebra, la conversación. Y lo que dice la sabiduría popular, que la manera de tener un amigo para siempre es serlo. Y tenerlo con detalles. Tú las pastas y yo el licor para brindar en el encuentro. Y también traigo una estilográfica. ¿Pluma de maestro? Sí, porque ya sabes que Miguel Delibes nunca abandonó ese instrumento para escribir, pese a tantos adelantos. Es un regalo de un grupo de amigos de siempre y para siempre. Hoy por ti y mañana por mí. ¿Y cómo se siente un labriego castellano en la capital? Hoy no vengo de labriego, sino con mentalidad de hidalgo castellano. Siempre se nota la hidalguía compartida con la dignidad del castellano. O sea, o no labriego. Y la nobleza también se nota. Bueno, usted sabe que a los castellanos nos basta una mirada para separar mentalmente el trigo de la paja y seguir convencidos de que aquello que obtenga el castellano se lo deberá a su propio esfuerzo, a su... ¡Lo sé! Sé que la prestación y el trabajo personal ha sido hasta hoy el único procedimiento para conseguir en Castilla mejoras en el campo. De ahí su tibieza social y sobre todo política. Miguel Delibes no lo ha demostrado en sus obras. Lo recuerdo bien. Novelas como Parábola de náufrago, El disputado voto del señor Cayo y otras. Es nuestro carácter quizá receloso por experiencia, pero a piñón fijo. No excluye el señorío y la hospitalidad, ni los halagos, que a nosotros los expresamos con buenas lenguas. Es lógica esa desconfianza natural ante las grandes palabras y huecas y nulas promesas, pero que no os impide conservar vuestro decoro, hidalguía, caballerosidad. Entra en escena Miguel Delibes. ¿No es así, querido Mas? Así es, la sabiduría y la nobleza de mujeres y hombres castellanos debe aprovecharse siempre y exigir a los poderes dominantes la debida atención y la justa recompensa al sacrificado trabajo del castellano. Hemos de ser pesimistas, porque solo el miedo guarda la viña y salvo Diario de un cazador y Mi vida al aire libre, la gran mayoría de sus obras lo son. Y lo son más desde que se murió Ángeles. La muerte de un ser querido nos deja a los vivos un largo espacio en blanco. La vida es muy cicatera y en general da mucho menos de lo que quita. Y además nos hacemos la ilusión de que vamos a ser eternos. Al fallecer Ángeles, sacaste solamente una obra que ya tenías a medio hacer. Fue La guerra de nuestros antepasados. Tú viviste la guerra civil como protagonista en plena adolescencia. Acostumbrado a vivir en un mar de surcos, me embarqué en la marina. Decisión casi tan sorprendente como la propia guerra. Quizá porque nunca me creí capaz de, con un fusil, apuntar siquiera a la cabeza de otro hombre. La novela se vendía mucho porque, como usted decía, la gente compra y lee libros, sobre todo cuando encuentra algo que le hablan en plata y le afecta. Ya sabéis que no soy el mismo sin Ángeles.
Y es que, como dijo ella antes de irse, a lo largo de la vida hay grandes briznas de dicha que de repente se deshacen como pompas de jabón. Al habitarlo hemos venido a visitarte. Y lo hemos hecho actuando sobre seguro, facturando unas pastas de las que le gustan. Los del equipo te hacemos un pequeño regalo. Ay, en largos caminos se conoce bien a los mejores amigos. Albert Camus decía que la amistad es la ciencia de los hombres libres. Bebamos por nuestra libertad y amistad. Miguel, conviene levantar un poco el ánimo, aunque sea solamente para ser felices a los que nos quieren. Poco a poco me voy desenganchando de la literatura y abandonando el periodismo activo. Todo, salvo mi familia y amigos, me produce más sinsabores que satisfacciones. No me extraña, porque desde las ansiadas primeras elecciones democráticas hemos conocido sorpresas gordas y el país sigue violento, rencoroso y de difícil gobierno. Para usted de contar y volvamos a los personajes literarios. Estoy deseando comentar las novelas con grandes personajes. El disputado voto del señor Cayo, de 1978, y Los Santos Inocentes, de 1981. Son voces de alarma. Pero en ninguna falta la ironía. Eso lo aprendí del neorrealismo italiano, que el sentido del humor engrasa y hace todo más soportable. En tu caso, el pesimismo. Es la realidad de la sociedad y del mundo que destruye valores y camina hacia atrás pese a tantos adelantos. ¿Y cuándo le surge ese pesimismo? Desde mi infancia, ensombrecida por un prematuro temor a la muerte, y mi adolescencia, atormentada por la guerra civil, y en nuestros días dominados por el terror atómico, me han poseído los sentimientos de soledad, de incomprensión y de miedo. Y gracias a mi querida Ángeles y a mi familia, a mis amigos y compañeros, siempre salí adelante. Y como pedía el poeta Gonzalo Sobejano, para toda persona, nunca sufrí olvido y siempre recibí amor. Ahora entiendo a pie juntillas por qué sus personajes, o concretamente su personaje central. Es un pobre ser acosado unas veces por la ignorancia, como ocurre en Las ratas, otras por la crueldad, como Aún es de día, por la injusticia, en 5 horas con Mario, por el desamor, en La hoja roja, por las barbas de la organización político-social, en Parábola de náufrago, por meter gato por liebre en El disputado voto del señor Cayo, o por la menuda sarracina en Las guerras de nuestros antepasados, y en Madera de héroe. Y sin embargo, Miguel, tus novelas no pueden ser denominadas estrictamente dramáticas. Hay algo fundamental que las completa, y tú lo has dicho, el humor, la defensa del pesimista. ¿Y qué es lo que te produce más pesimismo? Buena pregunta. Probablemente la falta de valores importantes como el respeto a la naturaleza, o el que los políticos no se inquieten de verdad por la destrucción del sistema ecológico y otros sistemas. Y eso, unido al dinero y a la imposición del consumismo como ideal de vida. Por eso en tus escritos domina tu compromiso con los débiles, los oprimidos, los pobres seres marginados que se debaten en un mundo materialista estúpidamente irracional y dominado ya por ese invento del marketing repleto de mentiras. Sus novelas, doy fe de ello, son tan reales que levantan liebres. En cierto modo, venía a ser un simple precursor que intuía el riesgo, las amenazas que se hicieron realidad. Cuando escribí El Camino en 1950, me acusaron de reaccionario. 40 años después, el Ministerio de Cultura me presentó como el primer ecologista, el primer verde español, precisamente por ese libro. Y las universidades le declararon horribles cláusulas. ¿Qué dices? Doctor honoris causa. Eso. Por toda su lucha ecológica, por tener los pies en el suelo y el adelanto de lo que iba a pasar. Miguel, académico fuiste nombrado 2 años antes
de esa tu trabajada novela La guerra de nuestros antepasados. En ella te preguntabas, ¿pero por qué no se puede vivir sin competir? ¿No podemos ir todos juntos a alguna parte? Tu respuesta era clara. Eso todavía no se ha inventado. Pero hablemos de cosas más divertidas, como aquella en la que te nombraron como André Malraux, el hombre más elegante de Europa. Fíjate, elegante. Pero si yo me casé de paisano y cuando fui elegido miembro de la Real Academia de la Lengua, me obligaron a ponerme el frac y yo me sentía como un payaso. No ocurría eso cuando se presentó en esa academia con el nombre de numerosos pájaros que pululan por Castilla y que esos grandes de la lengua no tienen ni idea de su existencia. O cuando los políticos de nuestra supuesta democracia leyeron el disputado voto del señor Cayo, que es el exponente de una sensatez y sabiduría tradicional en un pueblo pequeño. Castilla se sale de ojo. Se sigue cayendo y ningún político echa su mano. Y eso que nos califican como el sector primario. En teoría el más necesario, el primero, vamos. Y solo echan una mano y las dos a la matanza del cerdo, en busca de los mejores manjares. La mano echan algunos para el bolsillo. Y es que para el que no tiene salida fácil, la política es la tentación más comprensible, porque es una manera de vivir con bastante facilidad y buen sueldo. No solo la política. No olvidemos que los santos inocentes nos puso a todos la carne de gallina. Fue una denuncia contra el latifundio, un drama moral contra ese latifundio que provoca la deshumanización y que eleva la novela a la altura de la tragedia clásica. Se desarrolla en Extremadura, entre señoritos y esclavos distintos a los castellanos. Quilicua. Facilitamos la novela y la vivimos también en una gran película, con grandes actores. Y sufrimos con el inocente y deficiente Azarías y su pequeña granjilla. Milana, bonita, Milana, bonita. En la vida en aquel cortijo unos mandaban y otros obedecían con cacerías y fiestas en la casa grande. En una de esas cacerías el señorito de la casa mata con su escopeta a la Milana de Azarías, lo que provoca la respuesta de este que acaba ahorcando al señorito. A cada puerco le llega su San Martín. Al margen de la gran película de Mario Camus, con grandes actores, tuve la suerte de que la declararan novela Patrimonio de la Literatura Universal. A aquella obra maestra le sucedió Las cartas de amor de un sexagenario. Sexagenario voluptuoso, vamos, complaciente con los deleites sexuales. Relato repleto de ironía y de humor. Y aún te quedaría otra novela importante dedicada a la jubilación. Fue precisamente Diario de un jubilado, en 1995. Es un Lorenzo envejecido, 50 años después del cazador o del emigrante. Son episodios humorísticos. Antes, en el 87, se publicó Madera de héroe, novela en la que vuelves a la tragedia de la guerra civil. Es la historia de unos seres que vivieron la guerra y que quedaron para siempre mutilados, más que en el cuerpo, en la vida y en el alma. ¿Y qué me dices de tu más bello homenaje a una persona, tu Ángeles? ¡Qué gloria haya! Señora de rojo sobre fondo gris. Coincide con el retrato que hizo Eduardo García Benito. Ese artista vallisoletano supo recoger como nadie la figura de tu esposa, hasta el punto de que Julián Marías, en el discurso de contestación a ti en la Academia, dijo de ella: su sola presencia aligeraba la pesadumbre de vivir. Como se ha mandado. Fue la única obra de homenaje a una sola persona. En la obra consigues que el lector se vaya impregnando de un sentimiento hondo, de amor. Fue en el mes más triste del año, noviembre, y tú mismo escribías a tu amigo y editor Vergés aquello de me parece que hemos pasado de la juventud a la vejez en una noche, del afán creador al escepticismo. Su pérdida significó para mí una pérdida de la ilusión que sigue perdida. Y qué tristes se ven ahora, qué tristes las cosas desde esta altura de la vida. La bella pintura de García Benito ha quedado en mi familia como testimonio de su bella imagen.
Una familia que hace lo que tú hacías. Levantabas la voz sobre cuanto ocurría. Iba a ocurrir y sigue ocurriendo ahora. ¿Cómo hiciste con los últimos escritos? Sí, esa novela, la última publicada, El hereje, que fue una de las más especiales para mi vida. ¿Recuerdas aquellos años 90 en los que pedías un poco de luz, puesto que España andaba en tinieblas? Y te preguntabas, ¿hacia dónde va España? Mi pesimismo aumentó con los años porque estábamos haciendo lo posible por enconar viejas rivalidades, resucitar el viejo separatismo, pero a aquellas alturas ya no era solo España la que andaba mal, sino el mundo entero. Y ello me sirvió para presentar una sorpresa en la que estaba trabajando. El hereje. De la que dijiste que era la que recoge todas tus experiencias. La fascinación. Pero antes del hereje escribiste El mundo que agoniza, denunciando la dorada apariencia del progreso, que nos lleva a la destrucción total. Cada novela suya es mejor que la anterior y concluye con El hereje, con un personaje inolvidable, Cipriano Salcedo, junto a dos mujeres. Todo un ejemplo de entrega y amor. Un personaje que en un medio hostil busca con afán la independencia de su fe en la Reforma protestante y se enfrenta a la intransigencia de la Iglesia católica de entonces. Su posición le obliga a tener que elegir entre conservar la vida o mantener sus creencias. Y la fidelidad a su creencia le llevará a la muerte cruel, en la hoguera. Traté de reflejar una realidad que, pese a ocurrir en el extraordinario Valladolid de la primera mitad del siglo XVI, época de Carlos V, intenté convertirla en intemporal y, por tanto, con trasfondo de actualidad. Es una radiografía sobre la imposibilidad de la reforma religiosa en un Valladolid, corazón y cabeza de Castilla y de medio mundo. Fue una reflexión sobre ese mundo con el que nunca estuviste de acuerdo. ¿Cuál era su pretensión con este Cipriano de luces y sombras? Luces y sombras existenciales y religiosas, pues se debían simplemente a un paradigma, un ejemplo o modelo imposible en la España de entonces. Ha habido otros muchos libros, incluso alguno compartido, como La tierra herida, diálogo filosófico y didáctico, con un hijo tuyo del mismo nombre, científico. Libro publicado en el 2005 sobre el deterioro del planeta enfermo. Pues sí, desde hace años temo la venganza y virulencia de la Tierra. La hemos destruido en nuestro afán de explotarla y modernizarla. Miguel, eres entrañable, sobre todo en días claros y distancias cortas. Ahora debes descansar de tu vida entregada a la verdad, a la tolerancia, a la libertad y a la denuncia. Eso, la denuncia. ¿Podría decirnos por las bravas qué es lo que ve para nuestra Castilla? Creo que Castilla nunca será ubérrima, ni abundante ni fértil, pero puede mejorar. Muchos problemas gravitan sobre ella: clima, falta de agua, mala tierra. Y aunque la tenacidad de nuestros labradores es admirable, necesitaréis, amigo personaje, una fuerza colosal para conjurarlos. Yo luché muchos años por la redención del campo castellano, lo que me dejaron. Su lucha, como su denuncia y su arte, no caerá nunca en saco roto. Todos nosotros hemos vivido la vida que usted soñó y denunció. Sí, nos ha tocado vivir la peor y la más estúpida de las épocas. De jóvenes nos metieron sin consultarnos en la guerra civil. Y luego, los que hemos pretendido seguir siendo románticamente liberales, los 40 años de franquismo y supuesta democracia, nos ha servido para recoger toda clase de vejaciones. Al fin y al cabo, de barro somos y del mono descendemos, ¿no? Cierto, pero del amor nacemos. Y por eso hemos de reflexionar. Espero que lleguen tiempos mejores. Eso es lo que rogamos después de mirar al cielo y ver la tierra, tan solitaria fuera de las grandes urbes. Menos mal que lo que nos sobra es espacio para caernos muertos. Personaje querido, tú siempre con optimismo. Disfruta de la vida de tu Castilla. La mía, sí. Y la de ustedes todos. ¿No, don Miguel? Nuestra Castilla. Así es. A lo largo de nuestras vidas hay de todo.
momentos felices y tristezas, muchos hijos y muchos partidos de fútbol. Tú has correspondido siempre con personajes que te esperaban. Los demás hemos correspondido con entusiasmo hacia tus libros y tu persona. Y todo puede acabar bien si otro impaciente no decide sacar la espada. Como suele decir usted, don Miguel, pesimista de inteligencia y optimista de voluntad. Quiero que la sociedad respete la libertad de uno que termina en la del otro, y que esa sociedad esté mejor servida en todos los órdenes. Hace falta que cada ciudadano ocupe el lugar que le corresponde y que merece, y que el caduco clasismo o el dinero no sean un obstáculo para una oportunidad para todos. Y para todo ello el problema de la educación, de los padres y la enseñanza estén resueltos. Lo dijo don Miguel a través de sus alter egos. Siempre debemos ayudar a los que quedan solos y no pueden hacer nada para evitarlo. Seguimos pendientes cada vez más de que el poder dé una oportunidad a todos los seres vivos. Y si yo me voy pronto, repito lo que dijeron muchos de mis personajes. La gran esperanza está en la otra vida. Y en esta, la única esperanza es la fe, la que nunca he perdido. Es decir, la creencia de que después de esta vida ha de haber otra. Quiero creerlo así. Si no hubiera más que esta, sería un fraude. Estos anhelos de justicia, de paz, de solidaridad que subyacen en nosotros, tienen que colmarse algún día en alguna parte. Pero tú aquí no te vas de vacío, querido compañero y amigo. Tampoco morirán nunca sus personajes. En Delibes ha habido siempre paz y habrá siempre gloria. Por eso, ahora, al final de este camino, me siento agradecido y deudor de mi padre, de mis 7 hermanos y de mis 7 hijos, que aminoraron mi egoísmo y me descubrieron el placer de compartir. Repito, me siento agradecido, pero incompleto. De la misma manera que siento vértigos horizontales cuando me encuentro en el mar o en plena meseta. La infinitud me abruma. Con mis lógicas carencias de niño, sigo creyendo en lo que me enseñaron, lo fundamental, y con la esperanza de poder encontrar a Cristo en la última curva del camino, en la alargada sombra del ciprés hacia el cielo. Ese cielo que es inmenso y yo solo soy un hombre. Esa es ahora mi posición, que me da una cierta serenidad, porque en el otro extremo habrá más luz, y el primer germen de la vida es tener el alma abierta y encendida. Dejaré muy pronto lo que ahora vivo, un accidente más de una vida que a todos nos corresponde superar. Se me va la vida frente al deseo de vivir. A los que amo los abrazo, os abrazo de corazón. Adiós, gracias, adiós, adiós, regocijaos, amigos. Miguel Delibes sale de escena. Me hubiera gustado recordarle lo que escribió de él en el año 73 Guillermo Díaz Plaja, crítico literario. Pensamos hoy en Castilla, la limpia realidad de la meseta, y decimos Miguel Delibes. Pensamos hoy en la naturaleza hecha tierra y palabra castellana y decimos Miguel Delibes. Pensamos en un decir novelístico directo, honrado, sincero y desnudo y decimos Miguel Delibes. Murió como vivió, siempre mirando al cielo y a la tierra de nuestra Castilla, elevando la vida sobre el deseo de vivir. Quiero recordar aquella su primera firma de Max, porque ahora que se nos ha ido, ha estampado la última del más de acá, que se convierte en el más de allá. Se nos fue don Miguel y nos ha dejado a sus personajes en vida, probablemente sin fin, personajes eternos. Y me gustaría que este final de vida en Delibes produzca lo mismo que él decía refiriéndose al final de una novela: estado de admiración y felicidad. Ahora se encontrará de nuevo con ángeles, dichosos los ojos. Se encontrará en el cielo de allí arriba. No hará falta mirarlo sino vivirlo, ¿verdad?
Supongo que así será. Sí, así será. Ángel, su mujer, fue una concesión del cielo en la tierra, por lo que con toda seguridad él volverá a ser recibido en el cielo, su otra casa. Y aquí en nuestra tierra nunca podremos bajar el telón y poner a sus obras el punto y final. Y no debería haber nadie que no siga queriendo como escritor y como hombre. El personaje y el equipo van saliendo de escena abrazados. Querido personaje, miremos al cielo. Y pisemos la tierra. Repito, aquí paz y después gloria. Final de la obra, muchas gracias.